Una voz desde atrás llega a sus oídos, llamando a Charan a volver de su conciencia a la situación actual. Sus agudos ojos parpadearon cuando recuperó la conciencia. El calor se extendió por toda el área de la cara. El corazón del lado izquierdo del pecho del joven latía erráticamente, mientras su cerebro recordaba la antigua leyenda de Emily, su país de origen. Puedes salir con cualquiera, tomarte de la mano, besar la mejilla o mostrar amor de cualquier forma. Pero no beses a nadie fácilmente, porque para nuestro país un beso es una prenda de amor para siempre. Besaremos a alguien si queremos vivir solo el uno con el otro. La dulce y gentil voz de su madre, que le había hablado de niño, volvió a resonar en su cabeza, aunque sus recuerdos a menudo incluían a su madre y el pasado tiempo juntos. No era frecuente que Charan escuchara a su madre hablar de eso. Era como si el cerebro quisiera recordar lo importante que era el beso de Emily. Charan recordaba claramente que su madre había dicho que en Emily solo se besa a alguien cuando esa persona quiere amar al otro para siempre. La costumbre era usar el primer beso para proponer en la antigua tradición, aunque hoy en día la sociedad no es tan estricta con el primer beso como antes. Pero Charan sigue siendo una persona muy conservadora que sigue esta tradición como en los viejos tiempos. Kanin había dejado sus dos mejillas calientes y dos ojos que dejaron su rostro queriendo esconderse. Los compañeros de equipo miraron a su alrededor por un momento, como si estuvieran explorando el lugar antes de mirar hacia otro lado con indiferencia. Escupió un trozo de pocky que no era diferente a una pequeña mota de polvo en su mano, antes de volverse hacia los otros miembros con una cara tranquila como si nada hubiera pasado. Eso fue todo lo que quedó, dijo Kanin, sosteniendo un trozo de pocky que, midiendo aproximadamente con sus ojos, no debería haber tenido más de 3 milímetros de tamaño para que Charlie lo mirara. El supervisor se inclinó para inspeccionar antes de asentir a sus rivales, Seymour y Jimmy, quienes estaban de pie sonriendo como si ya hubieran aceptado la victoria o la derrota. No he dejado nada, interrumpió Seymour con confianza. El hombre más alto se encogió de hombros antes de continuar de manera casual. Entonces, podemos ganar, ¿no? ¿Y quién va a tener que beber agua de basura? Kanin. Jimmy caminó al lado de su novio, uniéndose a él con un rostro adornado en sonrisas. Están felices porque tener la oportunidad de vengarse de este amigo es raro. Kanin hizo contacto visual con Jimmy. Después de un momento volvió a mirar a Seymour, que sonreía a su lado. La sonrisa de superioridad de Seymour y sus modales sin pretensiones hicieron que el pequeño se riera suavemente. Kanin pregunta: ¿qué dicen las reglas, Charlie? Hacer una competencia de comer pocky. La pareja que deje el palillo más grande será castigado y tendrá que beber las aguas residuales. El lindo rostro asintió. En un momento tomó un pequeño trozo de pocky que sostenía y lo mostró a la vista de todos los miembros. Gana quien deja el trozo más pequeño de pocky. Kanin enfatiza la palabra ganar, sonriendo levemente cuando el rostro de Seymour comienza a palidecer. Pero no quedó ni una sola pieza. Entonces, ¿quién va a beber el agua de basura?
En medio del silencio, solo se escuchaba de fondo el sonido de la sirena de una ambulancia. Kanin sonrió con la comisura de los labios, anunciando la victoria y finalizando con una ceja levantada para mostrar su superioridad. El maestro del juego nunca muere. Kanin es el verdadero ganador. Si alguien tiene la culpa, deben de ser las reglas que tienen lagunas. Kanin necesitaba retener su título porque no quería perder una batalla tonta con un juego tonto. Su apodo no fue adquirido por suerte o casualidad. Jimmy y Seymour eran rivales formidables, pero una persona como Kanin encontró una manera de escapar desde el principio. No dudó en tomar la cara de Charan para morder el Pocky lo más rápido posible. Bueno, perdimos, podemos admitirlo. El tiempo para que la pareja aceptara su pérdida fue largo. Jimmy y Seymour se miraron frenéticamente hasta que alguien finalmente levantó la mano. Yo mismo bebo esa agua basura. Las voces de los amigos celebraron mucho cuando finalmente encontraron al verdadero ganador. Fue Paul quien tomó la repugnante jarra de agua y se la entregó a Seymour y al mismo Jimmy. Todos en el círculo vitorearon a los novios del grupo, que taparon sus narices y bebieron el líquido color extraño. Kanin sonrió, sus ojos deberían haberse detenido y enfocado en la evidencia de su propia victoria, pero sin saber por qué esta vez sus párpados dobles se desviaron hacia otra parte. La vista de Jimmy y Seymour, que parecían estar mareados mientras levantaban su vaso de agua, no tenía nada especial. Kanin solía pensar que la victoria y el castigo eran importantes, pero ahora sus ojos estaban fijos en el hermoso rostro de alguien. Y para empeorar las cosas, toda su atención estaba en el mencionado y sus labios. Kanin no entendía por qué no podía apartar la vista de esa dirección. Cuanto más veía a Charan haciendo una expresión de preocupación y tocando con los dedos esos cálidos labios, más extraño se sentía en su corazón. Era como un picor, como si un ejército de hormigas marcharan por su corazón. Incluso si no le gustaba la cara de ese tipo, Kanin todavía era lo suficientemente humano. Aunque Charan no dijo nada, los ojos penetrantes que le devolvieron la mirada eran claramente incoloros. Aunque la victoria es suya y el título del maestro del juego le pertenece, esta vez Kanin no está tan orgulloso como en el pasado, en parte debido a las enseñanzas de su padre sobre el espíritu deportivo, que estaba profundamente grabado en su cabeza y todavía lo persigue. Saber perder, saber ganar, saber perdonar, saber disculparse cuando lastimas a alguien más o se siente mal en el juego. Si sabes estas cosas, mi hijo será un buen atleta. Kanin suspiró, luchó por sacar las palabras de su padre de su cabeza. El joven trató de convencerse a sí mismo de que eso era lo que quería. Ojo por ojo, diente por diente, Charan merece una lección por seguirlo como un acosador. Kanin piensa que esta es la forma de ayudar al otro a dejar de interferir en su vida. El joven asintió, asegurándose a sí mismo. Sus delgados labios levantaron una pequeña sonrisa antes de decirse a sí mismo en su corazón las mismas palabras una y otra vez para deshacerse de todas las preocupaciones persistentes. Está bien, es lo correcto, es lo más correcto. No pienses demasiado, no tienes que pensar demasiado, no tienes que preocuparte por nada. Hacerlo es increíblemente satisfactorio. Los pies de Kanin caminaron por el camino delante de él en el clima nocturno de Londres. Las luces de las tiendas aún son lo suficientemente brillantes como para que no te sientas solo. La temperatura que bajó unos grados hizo que la nariz del pequeño comenzara a enrojecerse un poco.
¡Achú! La situación no era buena. Canin estornudó ruidosamente. Hubiera sido bueno si hubiera logrado levantar la mano para taparse la nariz a tiempo, porque lo consideró un momento embarazoso. Alguien que no había dicho una palabra desde que salió de la casa de Samantha se acercó. Canin vio por el rabillo del ojo que Charan estaba buscando algo en el interior de su bolsillo. Una fracción de segundo después le entregó un pañuelo oscuro y limpio. La delgada figura se congeló, mirándolo por un momento y finalmente decidió aceptar sin opción. Canin resuelve su problema, su respiración se vuelve un poco más fuerte, lo que indica que la cavidad nasal problemática se está volviendo molestamente terca. Lo devolveré, dijo Canin. No es necesario, dijo el dueño del pañuelo con una voz monótona, disminuyendo la velocidad y alejándose, haciendo que Canin sintiera un dolor de cabeza en el lado derecho de su cerebro. La forma en que Charan estaba actuando lo enfureció. El otro no le dijo una palabra, aunque normalmente no necesitaban hablar entre ellos. Eso es demasiado. ¿Por qué iba a hablar sin mirarte a la cara, retrocediendo para caminar a distancia como los guardaespaldas de las celebridades? Esto dejó los sentimientos de Canin tan frustrados que quería enfurecerse. El joven contó intencionalmente del 1 al 100 y se dijo a sí mismo que se calmará más, pero en realidad Canin ni siquiera había contado hasta el número 10 cuando su cerebro le ordenó que dejara de caminar y se girara para mirar al otro. «Tú, ¿cuál es el problema?», le dijo al hombre haciendo todo lo posible para evitar que su tono sonara demasiado arrogante. Canin miró a Charan a los ojos y frunció el ceño ligeramente, mientras el otro mantenía la mirada apartada, negándose a mirarlo como lo haría normalmente. Solo pudo responder nada, nada. Obviamente todavía iba a mentir de nuevo. Dios castiga a los que mienten, ¿sabes? Esas palabras habrían hecho todo un poco más mágico y sagrado si estuvieran hablando frente a una iglesia, no en un callejón vacío con gente deambulando como hoy. Canin respiró hondo. Charan es como alguien que está luchando consigo mismo en su propia cabeza, como si tuviera un ángel y un diablito discutiendo en su cabeza. Su hermoso rostro estaba en el estado de una persona irreflexiva, luciendo como si estuviera en un dilema. Pero todo eso duró una fracción de segundo. Al final, Charan ganó la batalla y su rostro volvió a ser tan suave como debería de ser, lo que demuestra que tiene la capacidad suficiente para controlar su mente en lugar de permitir que el poder del diablo o de los ángeles se hagan cargo. No es nada, date prisa. El hombre más alto comenzó a dar un paso adelante. Canin volvió a suspirar antes de decidirse gritar la palabra que tenía grabada en la mente para que el otro la escuchara. Perdóname, lo siento. La montaña gigante en el centro del pecho de Canin disminuyó rápidamente de tamaño justo después de decir esas palabras. Se mordió el labio y se contuvo un poco cuando el hombre mayor se detuvo en seco y lo miró a los ojos. ¿Por qué me pides perdón?, Canin responde. Bueno, no te ves muy bien, ya que nosotros... La suave voz fue cortada. Canin buscó palabras que pudieran definir lo sucedido, evitando la jerga que marcaba el tono de esta bochornosa situación. Ganamos el juego de Poki. El chico se sintió un poco culpable. No quería hacer sentir mal a Charan. No, está bien, él quería, pero no esperaba que las consecuencias fueran tan graves. Así que, ¿quieres que sea honesto? ¿Entenderás cuál es mi problema? El joven no apartó la mirada y siguió mirando el rostro de Charan, esperando una respuesta del hombre alto que no quería apartar la vista de donde estaba.
no vuelvas a besar a ciegas. ¿Qué? La respuesta que recibió no fue inesperada. Era cierto que Charan no estaba de acuerdo con el hecho de que se besaran, es decir, que sus labios se tocaran, pero Kanin no entendía por qué el otro usó palabras para disuadirlo en lugar de luchar contra él. Por supuesto, no lo repitas. No he besado a nadie a ciegas y, Dios, no fue un beso. Es solo un juego, Charan. Kanin no pensó que este fuera un discurso malo. Su intención era explicar para que el alto entendiera. Respira hondo, haciendo contacto visual con la persona varias pulgadas más altas, antes de ralentizar sus pensamientos. Only game. Solo es un juego. Hubo un silencio por un momento. Charan se quedó boquiabierto como si quisiera decir algo, pero al final el hombre mayor se encogió de hombros y optó por no explicar nada como siempre. Bien, entiendo, volvamos que es tarde. Las palmas gruesas se extienden, indicando a la persona con sangre real en su cuerpo que avance. Kanin estuvo a punto de dar un paso, pero después de un momento se detuvo y no continuó. Sí, es tarde. Debería ir a casa y tú también deberías ir a la tuya. La oración no es grosera, pero lo suficientemente clara para que el oyente la entienda. Kanin movió los pies, acelerando el paso y dejando algo de distancia entre él y el hombre mayor, quien suspiró exhausto. Charan levantó la mano y se frotó la cara. Esta vez se contó del 1 al 100. El guardia aceleró sus pasos detrás del más joven. No hay otra alternativa. Le había prometido a Tattanai que llevaría a este chico a la puerta. Una persona como él nunca rompería su promesa. El viento frío sopló contra su cuerpo. Las calles nocturnas de la capital británica entraron en un periodo de silencio. Los oídos de Charan estaban tan abiertos que incluso podía escuchar a las zapatillas de deporte de Kanin golpeando el piso de concreto. El estado de ánimo lento continuó. Se suponía que debían dirigirse directamente al callejón e ir por caminos separados para descansar en menos de 20 minutos, si no fuera por la situación inesperada que se presentó. Por una fracción de segundo, la tranquila calle se puso patas arriba. Los ojos de Charan se abrieron cuando escuchó el sonido de una motocicleta acelerando por la carretera. ¡Cuidado! Charan estaba seguro de que gritó a todo pulmón en el mismo momento en que su cuerpo se precipitó hacia el joven y agarró su frágil cuerpo entre sus brazos. Todo comenzó y terminó en menos de un minuto. La velocidad de la motocicleta ni siquiera disminuyó cuando pasó por donde estaban. Apaga las luces y huye. Ojos tan agudos como un halcón miraron fijamente a la misteriosa motocicleta. Los instintos cautelosos en la sangre de Piktadeva le advirtieron que estaba en peligro, algo estaba mal. La maldición de la persona en sus brazos atrajo la atención de Charan hacia el más joven. La distancia, que no es mucha, provocó que la prominente nariz del joven recibiera una suave fragancia de la otra persona. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja a la persona que estaba apoyando su mejilla contra su pecho. El que escuchó la pregunta levantó la cabeza. Se miraron hasta que sus ojos se pusieron verdes. ¿Qué pasa? Casi me caigo de cabeza y muero por tu culpa, se quejó Kanin. El pequeño cuerpo se contrajo y apartó el pecho del hombre mayor, pero esta vez Charan no lo soltó. Las cejas se movieron y cuanto más empujaba al hombre perfumado, más fuerte lo agarraba la persona alta.
Esa moto es la que te iba a matar, contraataca Charan con su opinión. Esa motocicleta no desaceleró. Sería difícil que no pudieran verlos parados en el lugar más brillante de la calle. Habrían golpeado a Kanin si no fuera porque él es más rápido. La sangre en el cuerpo de Charan se congeló de repente. Su hermoso rostro era agudo y severo. Procesó toda la situación en su cabeza antes de encontrar alguna verdad, que hizo que la ansiedad en su cuerpo estallara como un volcán. ¿Quién me iba a matar? Tú, oye, tú. La delgada figura aún no había terminado su frase. La gruesa palma de un hombre grande, pesado como tenazas de hierro, lo agarró por la muñeca. Kanin se deslizó al abismo con Charan tirando de él, acelerando el paso aunque no entendía nada de lo que estaba pasando, medio caminando y medio corriendo tras él. Lo que estás haciendo me está lastimando. El delgado cuerpo de Kanin trató de resistir y eso hizo que una persona sin emociones como Charan comenzara a sentirse un poco molesto. Tenemos que salir de aquí rápido. El tono que intentaba controlar sus sentimientos no ayudó. Kanin frunció el ceño levemente, como si el hombre alto frente a él estuviera actuando de manera extraña. ¿Por qué?, pregunta Kanin. Charan menciona, esa motocicleta es extraña, aprende a observar tu entorno, te querían atropellar a propósito. ¿De qué estás hablando? El joven frunció el ceño hasta casi anudar. Charan suspiró profundamente, respiró hondo antes de comenzar a contar hasta un número en su mente. ¿Estás diciendo que esa motocicleta me iba a atropellar a propósito? Sí, asintió Charan, pensando que Kanin entendería todo por su cuenta, pero el joven parece haber calculado mal. Ves demasiadas películas. Este chico no entendía nada. Eres demasiado débil para este mundo. La frase y los pronombres parecen ofender. La edad hizo que los sentimientos de disgusto de Kanin fueran aún más pronunciados. Con un rostro dulce y suave, el menor se cruzó de brazos antes de levantar las cejas y hacer una pregunta que pareció molestar al mayor. Si estás diciendo que estoy siendo perseguido o que alguien quiere hacerme daño, dime quiénes son estas personas y cuáles son sus motivos. Podrían ser muchas cosas. Charan no tuvo que pensar demasiado en esta pregunta. Es cierto que la historia de Kanin es un secreto, pero sus movimientos pueden hacer que la cuestión del príncipe más joven de la familia Atzabadebatín deje de ser un secreto. Quizás este secreto ya no sea un secreto. Nadie sabe sobre esto excepto tú, dice el niño con los dientes apretados. Kanin hizo contacto visual con el hombre alto. Sus ojos escondían irritabilidad e insatisfacción en su interior. Para mí, ahora, la persona menos confiable eres tú. ¿Será que creaste toda la situación? Inquietó al menor a propósito. Kanin estaba furioso y los sentimientos se multiplicaron aún más cuando el mayor no negó ni mostró nerviosismo con la acusación. Buena suposición, eso es considerado, respondió Charan con voz monótona. Levantó una leve sonrisa, provocando más reacciones de Kanin. El joven decidió dejar de discutir. La pequeña silueta se dirigió directamente a la casa. No hubo conversación entre ellos hasta que la pequeña palma tocó la cerradura de la puerta. Espero no tener que volver a ver tu cara mañana. El residente de la casa ni siquiera volteó a mirar a la puerta detrás de él durante su oración. Kanin escuchó que el cuerpo de Charan se alejaba un poco antes de pronunciar una oración aún más frustrante. No puedes huir de la verdad, respondió Charan. El momento de actuar como un niño ha terminado. Todos tienen un deber. Por favor, recuerda que tu deber más importante
importante en este momento es volver conmigo. Era como echar leña al fuego. El temperamento furioso de Canin una vez más alcanzó el punto de ebullición cuando se dio la vuelta para enfrentar al hombre mayor. ¿Deber? ¿Qué deber? Soy una persona común, nacida y criada aquí, no de Emily. No tengo la obligación de regresar y hacer nada por nadie. Deja de decir tonterías por una vez. Si quieres, retrocede, sigue adelante, el camino está despejado. Vete antes de que pierda la paciencia contigo. El cuerpo del joven se estremeció de rabia. Charan miró al joven a los ojos antes de bajar la cabeza como si fuera a hacer una reverencia y dijo la siguiente frase con voz tranquila, pero eso irritó al oyente como antes. Me disculpo por ofenderlo, Su Alteza. Crucé el cielo para venir aquí con un propósito principal y ese es usted, Su Alteza. Si lo desprecias, tienes que aguantarlo. Si lo encuentras incómodo, tienes que aguantarlo, porque estaré aquí todos los días hasta que Su Alteza regrese conmigo. Entre nosotros solo hay un deber. Espero que Su Alteza lo entienda.